sean aquellas meritorias o no meritorias. El gozo no tiene que ver por una capacidad, obviamente, cómo me siento, sentimiento, sino con un modelo actitudinal. Decía Dmitri Bonhoeffer en ocasiones, dice que tu actitud va a definir tu aptitud y por lo tanto eso va a dar tu altitud. Lo repito, tu actitud con C, la consonante, va a dar lugar o luz a tu aptitud, a estar apto con P. Y eso va a definir tu altitud. El detalle, una de las carencias más grandes que tenemos dentro del cristianismo posmodernista, me incluyo yo como primera oveja al matadero, es que muchas veces pretendemos que el evangelio nos cause una idiosincrasia de una finalidad, pero sin muchas veces tener lo notorio de lo que es obviamente una raíz. En otras palabras, madurez. La madurez hacia el gozo es la única arma que puede forjar el gozo. Incluso, es más, no quiero lucir como un profeta terrorista, pero te lo quiero decir desde ahora, antes que te lo digan. Hay más cosas en esta vida que te van a producir tristeza que alegría. No porque tú las provocas o porque hayan puertas abiertas o porque Satanás las está haciendo. Simplemente porque a la gente también que hace cosas buenas le pasan cosas no tan buenas. Te has podido dar cuenta. Por lo tanto, el Espíritu Santo, cuando da esta total connotación de gozo, gozo significa cómo yo actúo ante aquellas adversidades cuando a veces me parecen sin sentido. No es una hipocresía, no es una falsa imagen, no es un positivismo totalmente desvirtuar. Incluso, abro un paréntesis, Cristo nunca fomentó el positivismo, fomentó el optimismo. Las líneas parecen sinónimos, pero no encierran lo mismo. Incluso el positivismo es la facultad de yo querer lograr algo o ver una expectativa de algo, pero obviando la realidad. Sin embargo, el optimismo, sí, obviamente quiero lograr algo, sé que puedo llegar a algo, pero partiendo de la realidad que estoy viviendo, sea de dolor, sea de tristeza, sea de traición, o sea, que en esta hora necesito venir aquí. Así que en este día doy el primer principio, el gozo. ¿Cómo se fomenta? Muchas veces la materia prima que va a traer gozo a tu vida va a ser, obviamente, el terreno de la tristeza. Muchas veces, inclusive, lo que va a construir la verdadera connotación de ese gozo es aquello que tú no entiendes. Mire qué interesante. Dios es gracioso para cosas que para nosotros no son graciosas. Dios, inclusive, te habla muchas veces de que te va a llevar a algo, sea por una palabra profética, por un don que he puesto en ti, pero Dios nunca te dice nada del proceso. Acuérdate de algo, tú nunca escoges el escenario por el cual Dios te va a llevar o te va a probar. Por eso, lo más patético que puede hacer un creyente dentro de sus circunstancias, situación, tribulación, prueba, llámese como se llame, es tú comparar tu situación con otro. Te regalo un principio. Toda situación, independientemente de lo que pase, tiene obviamente un molde y ese molde es para ti. Por eso la situación que tú vives para ti puede ser la más asfixiante y para el otro, la que vive, es la más asfixiante. Créelo. Ahora, la esperanza está que Dios nos da mayores cargas de las que no podemos soportar. Si Dios te ha dado una prueba, dice la capacidad que te ha dado la salida. Y yo que trabajo en el campo de la pedagogía, la virtud de tener un don pedagógico, que no estoy diciendo que lo tenga, no está en yo crear pruebas para que el estudiante fracase intencionalmente, sino es en crear pruebas donde yo sé que yo he dado unas tareas, unas destrezas, unos fundamentos, unos principios que han ido construyendo, que si él hace su trabajo y obviamente hace su pertenencia a nivel de estudio y a nivel de medición, cuando vaya a tomar el examen, tiene toda la capacidad, si hace su parte, de pasarla. Sería totalmente antipedagógico yo dar un examen para que todo el mundo se cuelgue. Aunque eso lamentablemente pase terrenalmente, Dios no es así. La capacidad de Dios darte una prueba, aunque parezca que te asfixie, es que tiene la facultad de que tú al pasarla en él produzca madurez. Eso va a producir gozo. La otro factor que queremos traer aquí es perfeccionado. Hay un problema con esto. Porque nosotros estamos acostumbrados a que nosotros queremos ser perfectos. Perdóneme,
Perfecto es Dios. Nosotros somos perfeccionados, presente, participio. Dios nos va perfeccionando. La capacidad de la perfección no es porque nosotros somos perfectos, sino porque Dios utiliza cosas imperfectas a usted y a mí para hacer cosas perfectas. Dios utiliza gente ordinaria para hacer cosas extraordinarias. Dios utiliza personas limitadas para hacer cosas limitadas. La morfología de la aseveración cambia. Por lo tanto, la perfección no te pertenece a ti. El maduro siempre reconoce que no lo tiene todo, pero Él lo va a hacer todo. El otro punto que quiero traerle es consolados. Bien interesante, consolados no significa simplemente pasar la mano, sino hacerse uno con el dolor. Y esto es bien importante que lo traigamos, porque en una generación donde el cristianismo ha fomentado un pseudo triunfalismo, donde a veces sinónimo de decir que estoy triste y que honestamente estoy mal, casi se ve como demoníaco. Esto cobra valía porque perdemos de perspectiva que cuando Jesús dijo que vendría el Espíritu Santo, el primer categórico que le dio no dijo que vendría a sanar, a libertar, aunque ciertamente el Espíritu Santo produce eso porque es el Espíritu de Dios. Pero el detalle es que lo llamó consolador. ¿Y quién necesita consuelo? El que está en dolor. Por lo tanto, uno de los detalles que el Espíritu Santo necesita hacerse notorio hoy, en medio de una generación que vive en hecatombe y en dolor, es que vuelva de nuevo la facultad del consuelo. El consuelo no es pasar la mano para que te recrees en el dolor. El consuelo vuelve dentro de una capacidad optimista, donde sí entiendo tu dolor, te vas a levantar, pero sí soy empático con el hoy que estás viviendo. Entiendo lo que provocó el divorcio. Entiendo lo que provocó la pérdida de un hijo. ¿Qué papá se prepara para perder a su hijo? Tanto así que no existe ni terminología dentro de la psicología. El hijo cuando pierde el padre es huérfano, el esposo cuando pierde la esposa es viuda, pero el padre cuando pierde el hijo, ni existe un concepto como diciendo es que eso no debería pasar, pero pasa. Hoy hay historias y lo más increíble, aunque usted se niegue, porque eso también le pasa a los evangélicos, se le mueren personas que uno pensaba que eran casi eternas y se nos caen los postulados. Creo que hoy necesitamos más que nunca el espíritu de consuelo en nuestras casas, en nuestras iglesias, en nuestras ciudades. Eso es madurez. La madurez no inhibe el dolor, sino lo maneja. El otro punto, quiero traer el cuarto, sed de un mismo sentir. Y aquí me quiero ir a Hechos 2. Bien interesante, cuando nace endémicamente la eclesia, el término en griego de lo que es iglesia, lo primero que dice que la iglesia estaba junta y unánime. Dos categóricos bien interesantes. ¿Por qué dice junto y unánime? ¿Por qué no lo da por entendido si están juntos y están unánimes? Porque hay un principio. Yo puedo estar junto con alguien y no estar unánime. Yo tengo a veces personas en consejería dentro de la facultad, que Dios me lo ha permitido, que han estado 25 años casados y 15 años divorciados emocionalmente. Porque yo puedo estar junto con alguien y no necesariamente unánime. Unánime significa del término pleroma, plenitud, de caminar en una misma dirección. Y eso se logra con la continuidad, pero también se logra también yo muriendo áreas. Hay áreas con mi esposa que no se dan por entendido. Los dos estamos unánimes. Hay áreas donde yo he tenido que ceder por honor a esa virtud y hay áreas que ella ha tenido que ceder por honor a esa virtud. Porque si no, no pudiéramos caminar hacia el mismo destino. Por lo tanto, la madurez siempre te va a llevar a áreas de ceder por honor a la unidad. Le quiero decir a usted que me escucha, iglesias perfectas no existen. Iglesias saludables sí. Matrimonios perfectos no existen ni existirán, terrenalmente. Matrimonios saludables sí. Cuando se es en este principio, ser de un mismo sentir, no significa que estoy de acuerdo en todo. ¿Te has dado cuenta que quizás no estás de acuerdo todo en tu iglesia? Y no significa que por eso te tienes que ir. Sino, el detalle se da en cuando puedo manejar esas diferencias y crecer en medio de eso. El otro punto, y es el último, vivir en paz. Y paz viene de una palabra que se llama shalom, otro fruto del Espíritu. La paz no se da cuando tengo un control económico, cuando tengo mi vida dentro del control social, todo dirigido, todo controlado. Incluso la paz se da en medio de aquellas situaciones de adversidad donde no hay dominio, no hay control. Y se puede construir un factor ecosistémico donde mis emociones están equilibradas. No en inacción, sino que continúo moviéndome porque sé que la última palabra la tiene Él. Aunque en medio de ahora puedo estar ahogado.
Me recuerdo en una ocasión donde nosotros nos estamos acostumbrando a decir que nunca tenemos nada. Y yo me acostumbré a eso. Y a veces decíamos en mi casa, en Puerto Rico, que yo soy natural de Puerto Rico, decíamos, no tenemos nada, pero por lo menos había un pote de salchicha, había algún tipo de pote en todo lo que es la alacena. En otras palabras, mi concepto de no ver nada era totalmente subjetivo. En un día fui a casa de un amigo de una comunidad muy cercana que literalmente cuando vi su alacena no había nada y me pude percibir que literalmente no había nada en mucho tiempo. Y ahí me di cuenta que mi concepto de no ver nada era totalmente efímero. Cuando yo lo veo a él gozoso, no significaba que estaba inhibiendo su realidad, y tanto así que me dice, vamos para la iglesia. Y él más que brincó, él más que se estaba gozando. Y yo pensaba en mi condición, yo decía, ¿cómo este puede gozar si cuando llegue a la casa no va a poder comer, no va a hacer nada? Porque lo estaba evaluando según yo, porque yo siempre que llego a mi casa tengo que comer un plato de cereal con leche. Ese es mi concepto de que hoy tuve un día genial. Lo cerré con broche de oro. Sin embargo, él no tenía eso y tenía algo que yo no tenía. Pude ver en él una señal de una paz. No una paz que se predica, no una paz que se ve. Incluso yo iba a la iglesia igual que él. Sin embargo, si me quitaban todos estos factores, que son los que estabilizaban mi supuesta paz, me daba cuenta que no es la paz que habla el Señor. La paz que yo doy no es como la del mundo da. Mi paz os dejo, mi paz los doy. Dios los bendiga. Los amo. En este día oro por ti, hermano. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. En esta hora imploro para que el Espíritu Santo venga sobre nuestros corazones y nos haga rebeldecer. Y si hay áreas inmaduras, cambien a maduras. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.